presentamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Había tenido una mala noche. No pesqué nada. Me sentía decepcionado, pero él apareció en el momento oportuno y me dijo que lanzara la red de nuevo. Sus palabras me dieron una nueva visión de vida. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 3:16. Ilumina.fm, nuestra web. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a una edición más de su programa Tendencias, celebrando los lunes, celebrando el inicio de la semana, celebrando una nueva oportunidad, una semana extraordinaria, una semana en la que también se viene el pago de la quincena el día miércoles. Para muchos implica correr un poco con el tema de flujos, para otros también disfrutar de ese salario que se recibe dignamente después de trabajar durante 15 días. Muchas personas lo reciben su retribución de manera mensual, pero celebramos las quincenas aquí también. Mi nombre es Agner Mejía y hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Estamos en nuestro programa número 673 que hemos titulado El colapso del Silicon Valley Bank. En el segmento central, segundo segmento, estaremos conversando con un invitado, Iván Higueros, y con José Cont para hablar de las repercusiones que podría traer el colapso del Silicon Valley Bank y cómo interpretar este colapso y qué más otras instituciones financieras están teniendo esa dificultad. Por de pronto, en el primer segmento estaremos conversando acerca de la regla de los 2 minutos. Si usted ha escuchado la conversación que hemos tenido en los últimos segmentos, el segmento número 3, cada programa acerca del libro Tendencia, Hábitos Atómicos. La semana pasada hablamos del concepto de los 2 minutos. De eso vamos a estar platicando en la cápsula hoy, y después estaremos escuchando a Yulisa Sánchez en un contenido que le llamaba responsividad como competencia. Responsividad, no responsabilidad, responsividad, que se trata a la manera como la capacidad para responder de manera adecuada y eficiente a las exigencias de un entorno que cada vez es más cambiante. Antes le llamábamos entornos VUCA y ahora le llamamos entornos BANI, que se refiere a la rapidez con que cambian las cosas, la falta de certeza y claridad y lo complejo que es el entorno. Y posteriormente estaremos hablando acerca del desayuno de negocios naturales y dándole también a usted la oportunidad, si quiere asistir, es el día miércoles a las 6:30 de la mañana en el Centro de Convenciones Ilumina Próceres, que está en el Centro Comercial Los Próceres, ingresando por la torre de parqueos, parqueándose hasta el nivel número 6 y luego subiendo unas pequeñas gradas. Ahí llegará al Centro de Convenciones Ilumina. Si usted desea asistir, debe llevar comprada su entrada del desayuno, que cuesta solamente 65 quetzales, y ese la puede comprar en entradas.vidareal.tv. Ahí compra su entrada para poder tener ese espacio el día miércoles a las 6 de la mañana, donde Juan Pablo Morales nos estará hablando acerca de los pasos estratégicos, porque estamos para la expansión, creados para más. Pero, y el segundo segmento les comentaba el tema central que va a girar en relación al colapso del Silicon Valley Bank, y luego en el tercer segmento estaremos conversando con nuestros amigos Mauricio Álvarez, que ya regresó a Guatemala después de correr la maratón de Japón, y también Rodolfo Pérez acerca de los capítulos 14, 15 y 16 del libro Hábitos Atómicos. Así que bienvenido, le dejo a continuación con este concepto de 2 minutos. 2 minutos, gracias a Dios es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.
Existe una especie de interés compuesto en los pequeños hábitos. Parece ser que toda vez los implementamos van creciendo y generando frutos por sí solos. Aprender una nueva idea no te hará un genio, pero verás una transformación si te comprometes a estar constantemente aprendiendo algo nuevo cada día. Y es que cada vez que lees un libro, cada vez que escuchas un libro, cada buen video que ves, cada buen podcast que escuchas, no solo te enseña algo nuevo, sino que también abre nuevas formas de pensar. De igual manera, realizar una pequeña tarea adicional en tu trabajo cada día podría parecer una hazaña diminuta, pero cuenta mucho a lo largo de tu carrera y de tus ascensos. Cuanto más te hagas experto en pequeñas tareas que no tengas que pensar demasiado en hacerlas, más libre será tu cerebro para enfocarse en otras tareas nuevas. De igual manera, funciona en tus relaciones personales. Ser un poco más amable puede resultar en una red de conexiones amplias y fuertes a lo largo del tiempo. Por el contrario, las pequeñas decisiones de cómo manejas el estrés, cómo manejas la frustración del tránsito o tus finanzas personales pueden afectarte tremendamente. Recuerda que un poco de estrés se puede convertir en problemas grandes de salud. Piensa que tus pequeños hábitos diarios crecen y ganan intereses, para bien o para mal. ¿Estás gastando menos de lo que ganas cada mes? ¿Haces ejercicio de manera regular? ¿Estás leyendo o escuchando libros y aprendiendo algo nuevo cada día? Son esas pequeñas batallas las que definirán tu yo futuro. Si deseas implementar nuevos hábitos, te recomiendo una técnica que aprendí en el libro Hábitos Atómicos. El autor le llama la técnica de los 2 minutos. La recomendación es: primero define el hábito que quieres implementar, leer, hacer ejercicio, planificar tu día. Luego, establece una hora exacta. No digas en la tarde, al mediodía. Establece una hora precisa. Y mejor aún si la pones después de otro hábito que ya tengas. Después de regresar de trabajar a las 7, después de cenar a las 8, después de tomar café en la mañana a las 5:30 de la mañana. Incluso ponle una alarma. Luego, debes establecer un lugar específico para realizar tu nuevo hábito, en la cocina, en el cuarto, en el gimnasio cercano a mi trabajo. Recuerda, es muy importante definir una hora exacta y un lugar. Y lo más importante es que al iniciar ese nuevo hábito, le dediques solamente 2 minutos. Pon tu cronómetro, sal a caminar 2 minutos, ponte a leer 2 minutos. Y cuando terminen los 2 minutos, cierra tu libro, deja de caminar. Pero mañana haz lo mismo, mismo lugar, misma hora, y pasado mañana otra vez, repítelo y repítelo hasta que tu cerebro lo adopte, hasta que no necesites alarma, hasta que te haga falta, y luego ve sumándole un poco más de tiempo, poco a poco. Así es como funciona el interés compuesto de las buenas decisiones. Van sumando y cada vez haciéndose más y más grandes, más y más beneficiosas. Así de que generando nuevos buenos hábitos con 2 minutos cada día, iniciamos una nueva semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial. Hola amigos, es un gusto poder saludarles otra vez en una cápsula más de su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Hoy voy a compartirles otra tendencia que se llama la responsividad como competencia. Esto es algo que está pasando en el mundo laboral, en el mundo organizacional, porque derivado de las situaciones tan cambiantes, tan disruptivas que tenemos, esta capacidad de responsividad se vuelve cada vez más y más relevante. ¿Y qué es la responsividad? Fíjense que este es un término que acuñó un experto en temas de gestión humana llamado Aaron Dignan, y él dice que esto es la capacidad de una persona o de un sistema para responder de manera efectiva, eficiente y adecuada a las exigencias del entorno. Esto tiene mucho que ver con la realidad que nos cambió, que veníamos de entornos VUCA y pasamos a entornos BANI. ¿Qué significa entornos BANI con B alta? Por sus siglas en inglés, estos son entornos que son frágiles, ansiosos,
no lineales y llenos de incertidumbre. Ese es el ambiente en el que vivimos en el mundo actual y ese es el entorno que tienen que enfrentar las organizaciones y las empresas. Entonces, para poder afrontar estos entornos que están siendo de esta forma, se requiere una mayor conciencia, primero, para entender las complejidades del entorno en el que vivimos actualmente. Pero a su vez, esto va a requerir una capacidad inmediata de respuesta y eso es la responsividad. Para que tengamos una agilidad real que nos permita, por una parte, salvarnos de la volatilidad del entorno, pero también, y mucho más importante, aprovechar las oportunidades que saldrán derivado de estos entornos tan cambiantes. Entonces, en realidad, uno de los retos más grandes de estos entornos BANI es que ninguno de sus factores es realmente controlable, ¿verdad? Lo que sí es posible desarrollar es la capacidad para reaccionar de manera inmediata, para poder entender rápidamente lo que está pasando y actuar en consecuencia, en tiempo real. Entonces, todo ese tema que hablamos antes sobre los cambios y sobre cómo las organizaciones tienen que crear competencias se vuelve relevante cuando hablamos de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad tiene que ver con adaptación inmediata a los cambios. Y en una cápsula anterior hablaba también del rol de las personas que trabajan en todos los temas de gestión humana, gestión del talento, para asegurarse que esas competencias realmente se desarrollen y como agente de cambio promover que se desarrollen y ojalá que sea de maneras rápidas y de formas efectivas. Es el fin ahora de las organizaciones que tienen planes de negocios rígidos. Eso en realidad ya ha quedado en el pasado. De las organizaciones que no revisan de manera frecuente sus metas, sus estrategias. Y también está terminando una era en donde los puestos estaban claramente delimitados en cuanto a sus funciones y responsabilidades. En pocas palabras, un refrán que puedo utilizar como analogía para esto es que sin saber si llegará el agua o no, debemos prepararnos para nadar. Así que tenemos que asegurarnos que estamos desarrollando en las organizaciones y en nuestros colaboradores y en nuestros equipos de trabajo esta competencia llamada responsividad. La responsividad es la que nos va a permitir adaptarnos y sobre todo cambiar rápidamente, poder responder de maneras asertivas a los retos que nos estamos enfrentando actualmente y que sin lugar a dudas están generando disrupciones en el mundo empresarial, en el mundo organizacional. Recuérdenlo entonces, trabaje usted en la responsabilidad individual, pero muy importante en crear ecosistemas con equipos de trabajo que tengan esa competencia y que sean capaces de responder de manera inmediata y efectiva a los entornos BANI a los que nos enfrentamos. Les saludo Yulisa Sánchez y le deseo muchos éxitos, muchas bendiciones para esta semana. Vaya siempre tomado de la mano de Dios y recuerde que si lo hace de esta manera, usted podrá enfrentar cualquier desafío que se le presente. Lo espero en una próxima cápsula. Hasta pronto. Trabajo, familia, universidad, tantas cosas por hacer. Me urge un descanso. No necesitas Semana Santa para descansar. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hoy mismo, descansa en Dios y deja que su presencia ilumine tu vida. Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalind Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. Hoy empiezo este hack preguntándote, ¿qué tal está tu corazón? ¿Sientes tu mente aún más cargada que tu semana? Es normal que en algún punto nos sintamos sobrecargados. Tal vez has estado intentando descansar viendo una serie, durmiendo o tomando un café, pero no incluiste a Jesús en la ecuación. Jesús nos dice en Mateo 11:28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Ilumina.fm, nuestra web. Estamos
estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted muy bienvenido a su programa de tendencias, programa número 673, hoy lunes 13 de marzo. Le saluda Agner Mejía y ya me encuentro acá con nuestro invitado, uno de los dos, que vamos a estar platicando en el segundo segmento. Sin embargo, déjeme darle un anuncio que nosotros consideramos muy importante. Una vez al mes nos reunimos en un lugar, en el Centro de Convenciones Ilumina del Centro Comercial Los Próceres, para recibir una enseñanza en relación a un tema empresarial. La última serie que tiene que ver con temas de negocios fue acerca de la expansión. Extiende el sitio de tu tienda. No seas escaso, no seas corto, no te limites. Haz más amplias el lugar donde tienes tus estacas. Extiéndelo. ¿Y cuáles son los pasos estratégicos para poder extendernos? Las recomendaciones, los elementos que deberíamos de tomar en cuenta para poder extendernos. De eso se trata el mensaje que va a estar dando el día miércoles nuestro querido amigo Juan Pablo Morales. Juan Pablo Morales, además de ser un profesional en el área de mercadeo y de desarrollo gerencial, también tiene un llamado ministerial y nos ha enseñado en temas de negocios. Es un empresario, pero tiene un llamado muy especial de parte de Dios para justamente enseñar e inspirar a las personas en negocios. Y queremos invitarle a que participe este día miércoles a las 6 de la mañana. ¿Por qué las personas se reúnen tan temprano a escuchar una conferencia de negocios? Bueno, si usted nos escucha fuera de la ciudad capital de Guatemala, lo que pasa es que hay mucho tráfico ya en la ciudad capital, y entonces aprovechamos de 6 a 8 de la mañana, desayunamos, alabamos a Dios un par de canciones, recibimos una enseñanza que nos inspire a crecer, a ensanchar nuestro pensamiento, a desafiarnos probablemente, y después de esto recibimos también una palabra de administración, una palabra profética, un tiempo también de meditación, y luego pues ya nos vamos de regreso a nuestros trabajos. El costo de la entrada son 65 quetzales y usted puede comprar su desayuno a través de un sitio web. Hacemos así para poder llevar claridad de la cantidad de desayunos que deben de servirse. Muchas veces hemos tenido la dificultad de que personas llegan al lugar a pagarlo allí en efectivo, pero quisiéramos tener la preparación de atenderlo bien. Entonces le pedimos que lo haga a través de la página web que se llama entradas, lo busca como entradas.vidareal.tv, entradas.vidareal.tv. 6 de la mañana en el Centro de Convenciones Ilumina Próceres, sexto nivel en la torre de parqueos, y ahí se parquea. Por cierto, el ticket de parqueo luego se lo cambiamos para poder no tener que realizar ningún pago extra. Y escuchamos entonces este mensaje acerca de extender. ¿Cuáles son los pasos estratégicos? Y el día de hoy también me han dicho que podemos dar entradas de cortesía a personas que deseen asistir. Yo siempre les hago la observación que si está en la disponibilidad de estar a las 6 de la mañana en el lugar, su nombre estará apuntado a los ganadores que vamos a comentar al final del programa. Escríbanos un mensaje a través del 59951111, 59951111, diciendo: yo sí puedo ir al desayuno, mi nombre es, denos su nombre y así lo anotamos en esa lista para poder aprender. Yo considero que es vital el poder relacionarnos con otras personas que estamos en este desafío de generar empresa, emprendimientos o vidas profesionales en las que tenemos un trabajo también en una organización, pero estar en una mesa compartiendo experiencias con las otras personas que están conmigo platicando, creo que nos topamos con muchas sorpresas, personas que podrían ser
nuestros posibles clientes o personas que podrían también ser compañeros que me pueden dar un buen consejo. La idea es hacer comunidad y siempre le haremos también la invitación a través de estos grupos de generar comunidades con los cuales platicar cada semana. Le llamamos grupos pequeños, saludables, empresariales, y desarrollar un tema de negocio. Nosotros le damos el tema y le facilitamos una guía de discusión donde pueda reunirse con otras personas para poder hacer comunidad, crecer juntos, desarrollarse, tener ideas. El proceso de querer caminar como una persona que teme al Señor y desea honrar a Jesús en su trabajo, en su vida profesional, es muy desafiante si lo hago solo, pero cuando yo me rodeo de otras personas que me inspiran a crecer, pues me ayuda muchísimo a avanzar más rápidamente. Así es de que todos los miércoles primeros del mes, esta vez se atrasó un poco por otras actividades que estaban juntas en vida real, pero queremos invitarles a que lo consideren. Y si usted desea participar, mándenos un mensaje como ya lo hace Silvia Soyos, como ya lo hace Jaime Fajardo, y dígame cabal, como dice Jaime Fajardo, yo puedo ir al desayuno 6 de la madrugada el día miércoles en el centro comercial Los Próceres. Al finalizar el programa, en el tercer segmento estaremos diciendo quiénes son los ganadores. De todas formas, nosotros siempre les comunicamos a través del WhatsApp donde nos han escrito: tú te lo ganaste, y entonces tu nombre va a estar escrito en la lista de ingresos de nuestros invitados especiales allá el día miércoles. Juan Pablo Morales, entonces, ¿cuáles son los pasos estratégicos para seguir en el crecimiento? Yo siempre lo desafiaré a algo, y es consultarle a Dios cuál es el siguiente paso. Y quiero darle pues algo que aprendí. Desafortunadamente lo aprendí un poco, no tan al empezar mi vida cristiana, pero era cómo escuchar la voz de Dios. Y suena esto muy feo para decirlo al aire, pero hoy me voy a atrever a decirlo acá en la 98.1, pero es cuando entendí que Dios no iba a atender mis exigencias, sino que como un Rey soberano yo tenía que llegar delante de Él con muchísima humildad y decirle: Dios, aquí estoy, por favor, si es tu voluntad, ¿me podrías guiar en esta decisión? Dime por favor qué es lo que me corresponde. Estaría muy atento aún, ¿verdad? Muchas veces yo tengo que reconocer que llegaba a ponerles con exigencias, ¿no? Y decir: Dios, quiero que me contestes, y me contestes hoy. Y yo sentía que era por esta línea. Dime, por favor, confírmame si es por aquí. No, Dios no está para hacernos los mandados. Y esa es la revelación que me cambió mi forma de entender mi comunicación, y entender que al hacerlo con humildad, preguntar y que Él estar atento. Yo recuerdo que me empecé a decir: Dios, voy a estar atento en el momento que tú quieras revelarme una idea, un pensamiento, un mensaje, a través de una canción, a través de algo que vea en un programa de televisión, algo que lea en la Biblia, a través de una canción que esté cantando. Yo estaré atento a una idea tuya, y voy a ser obediente a hacer los pasos para atender tu consejo divino. Y uno sabe cuando es una idea que no se le puede ocurrir a uno, sino que tiene que haber venido de Dios. Y la primera recomendación es precisamente: pregúntele, inspírese en Él. Recientemente escuché un mensaje de Craig Rochelle en su podcast de liderazgo. Él sugería 8 hábitos que las personas que destacan en su liderazgo tienen en común. De hecho, preparé una cápsula de las que paso en estos programas para poder hacerle un resumen. Y él decía, una de esas recomendaciones, la número 7, o la número 8, creo que es la número 7, que decía: tenemos que tener cuidado de inspirarnos y de generar fuego. La motivación es externa y la inspiración es interna.
¿Cómo genero ese fuego en mi interior? Tengo que tener mucho cuidado de inspirarme, no de motivarme, de las palabras externas que podemos escuchar muchas veces nos ayudan, ¿no? Pero se trata de inspirarnos y cómo generamos ese fuego interno. Yo le quiero invitar a que participe con nosotros en esta actividad este día miércoles 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Aprovechamos y redimimos bien el tiempo. Juan Pablo Morales nos lleva ese mensaje. La cantidad de mensajes que estamos recibiendo es muy grande. Gracias por ser parte de estos mensajes. Enrique Acabal, Justo Chicoj, Fabi, Sara. Qué lindo que digan eso. Yo puedo. Y al finalizar el programa estaré diciendo quiénes son los ganadores para poder asistir con nosotros. Gracias por ser parte de la comunidad. 59951111 para poder atender esa promoción para entradas del día miércoles. Si no, también está la recomendación de comprar su desayuno, que son 65 quetzales, que incluye el precio del parqueo. Y lo hacemos digitalmente y llevamos ese día nuestra escaneo, nuestro código que nos genera. Ya con eso lo leemos y tratamos de hacer más expedito el ingreso. No se pierda la oportunidad de hacer comunidad también con otras personas que están buscando crecimiento. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, y ya regresamos con nuestro tema central del día de hoy, el colapso en el Silicon Valley Bank. Regresamos. Ay, siento como que si me hubiera olvidado de algo. ¿Traes los pasaportes? Sí. ¿Echaste doble llave a la puerta? ¡Claro! Ya sé que olvidé mis audífonos. No te preocupes, yo los traje. Sé que no te puede faltar buena música. Ilumina FM te acompaña con la música más fresh para disfrutar del calor del verano. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en nuestra app. Ilumina el camino. Descárgala gratis. 17 horas, 57 minutos. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. A las 21 horas tenemos una cita cerca de Dios por Ilumina FM. No faltes. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias. Estamos ya aquí en cabina casi completa, esperando a nuestro invitado para podérselo presentar. Pero quisiera anticiparme a darle la bienvenida a nuestro amigo José Con. José Con, qué bueno estar contigo aquí. Gracias, Alan. Encantado de estar acá, conectado con ustedes. Y Mauricio, encantado también de estar acá. Y Mauricio Álvarez, que fue a correr la maratón de Japón. Mauricio, contanos cómo fue esa experiencia. Hola, Agner. ¿Qué tal, José? Qué gusto saludarlos y a todos nuestros amigos. Gracias a Dios, hoy es lunes. Muy contento, Agner, de estar por acá ya nuevamente. Sí, en efecto, el domingo antepasado tuve la oportunidad de correr la maratón de Tokio. Y una experiencia fabulosa, es decir, con la ciudad, la cultura y la experiencia de una carrera de ese nivel, de ese nivel mundial, pues sí, le deja a uno muchas lecciones importantes para la vida, en lo profesional, en lo personal, y pues muy contento estar ya de regreso por acá. Bienvenido a Guatemala. Antonio García nos escribía antes de iniciar el programa. Decía, saludos, Agner, la cultura japonesa utiliza el concepto de que reza, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia.
Ellos dividen la disciplina en 3 partes: puntualidad, obediencia y bautizar las cosas. Esta última indica dónde debe vivir cada cosa. Ejemplo, la llave de la casa, el sitio donde pones zapatos. Ellos sostienen que si bautizamos las cosas así, siempre la encontraremos allí. Los otros conceptos creo que son evidentes. Gracias, Antonio García. Y eso tenía que ver cuando compartimos lo que íbamos a estar hablando el día de hoy, pero buenísimo. Sorprendente mira, la cultura. Yo te puedo decir que vi eso en la vida real. O sea, es una sociedad súper impresionantemente ordenada, muy cordiales, muy respetuosos. Lo ves en su forma de hablar, en su forma de actuar. En algunas veces que anduve perdido en esa gran ciudad de Tokio, ellos ninguno me hizo que había vivido otras experiencias en algunas otras ciudades. Aquí jamás recibí una mala cara, un no sé, no me importa, vea usted qué hace. Al contrario, aquí era un deseo de ayudar que sobrepasaba mucho el entendimiento cultural nuestro. Es una cultura muy orientada, creo yo, a servir a las personas. Así es. Y ellos rápidamente detectan cuando uno anda como en un modo de turista. Yo creo que ir a ese país es como literalmente va a otro mundo. Debería, mira, sí, yo creo que en la medida de lo posible debería ser algo que esté en nuestra lista de deseos, de metas, poder conocerlo, convivir con ellos, vivir las experiencias de ellos. Yo tengo mucho cuando he ido a estos eventos, me quedo incluso un poquito más lejos, un poquito a veces por ahorrar, pero también porque me permite usar el transporte público, usar los lugares de los restaurantes, no los típicos, sino los que están más o menos por ahí, que son más locales. Entonces, en esta ocasión también lo hice y sí, pues primero ahí en ese lugar uno se distingue, ¿verdad? El color café y los colochos, sobre todo los que yo tengo, me permiten distinguirme bastante entre ellos. Entonces sí, las veces que al principio me costó un poquito entender cómo funciona su sistema de transporte público. Entonces pedí ayuda varias veces y eran siempre muy atentos en ayudarme. Entonces incluso, mira, me subí a los buses. Y al conductor del bus yo le pedía que me asegurara que tenía mi mapita ahí, si iba al lugar correcto. Se tomaba el tiempo, revisaba, me decía, sí, me daba el monto de la tarifa y me daba el tiempo para que yo pagara y pudiera pasar. Y no veías a nadie protestando, a nadie, sino me miraban y así como, bueno, pasa, bienvenido y súbete. Entonces, sí, muy interesante cómo ir a aprender de ellos, del nivel educativo que tienen. Porque fíjate que yo pensaba al principio que era, ¿cómo se llama? Amabilidad. Pero es más que amabilidad, es amabilidad con educación. Con educación. Son sumamente educados. Es la misma cultura te lo hace. Qué excelente, nos inspira el saber que luego nos vas a contar cuánto tiempo hiciste, pero lo vas a platicar en el siguiente segmento. Ya nuestro invitado está con nosotros. Eso. Así es de que bienvenido. José nos ayuda a presentarlo. Claro que sí. Para que la audiencia tenga todo el contexto, aquí nos está acompañando Iván Higueros. Iván es administrador de empresas, magíster en finanzas, tiene formación en bolsa de valores y muchos cursos especializados en mercados bursátiles. Es fundador y director de estrategia en Zona Trading, así como Principal Managing Partner en Delta Capital. Iván posee amplia experiencia como trader, como portfolio manager y como gestor patrimonial de inversiones para clientes en toda la región. Adicionalmente, imparte también clases en diversas universidades sobre temas de inversión desde hace varios años. Excelente. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laner? Hola, José, ¿cómo están? Aquí bastante contento de poder estar aquí en su espacio y de poder platicar de los acontecimientos actuales. Me imagino que van a haber muchas preguntas, pero todo bien de mi parte. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, gracias. Aquí estamos Mauricio Álvarez, Agner Mejía, José Cont. Hola, estamos Iván, mucho muy gusto. Contentos de poder estar Bienvenido. contigo. Mauricio. Cuando en el equipo platicamos de qué estará pasando, por qué la caída del Silicon Valley Bank y bueno, lo que se ha escuchado de Silvergate y el efecto que esto puede traer, entendemos que hoy quebró otro banco. ¿Qué
queríamos entender qué estaba pasando y las implicaciones, y José Con nos sugirió, tenemos que conversar con Iván Higueros. Contanos un poquito el contexto de lo que está sucediendo. No, por supuesto, y justamente este tema como que tiene bastante nerviosas a las personas, porque definitivamente cuando hablamos de quiebra de bancos, pues nos remontamos nuevamente al 2008, donde justamente vivíamos este tipo de situaciones especiales, pero yo creo aquí de que las situaciones que se están dando son muy diferentes a las que surgieron en el 2008. Para poner un poquito de contexto, José conoce muy bien también el banco, el Silicon Valley Bank, que está dirigido principalmente a todo lo que es capital de riesgo, early stage, venture capital. Este banco tiene una asociación a este tipo de empresas, y en el 2020-2021, luego de la pandemia, cuando empezaron a levantar tasas de interés, pues estos bancos empezaron a levantar bastante capital también, les fue muy bien en sus negocios. O sea, todo el 2020-2021 fue un año muy favorable para las empresas de capital de riesgo, y esto hizo de que el banco empezara a acumular básicamente depósitos, ¿sí? Y tenían el problema ahora de que tenían una gran base de depósitos, pero no podían específicamente colocarlo a créditos, que es lo que tradicionalmente hace un banco. En cierta medida, sí hay regulaciones de capital ahora que les exigen tener parte de esos depósitos en activos más líquidos, y lo que empezaron a hacer fue empezar a comprar bonos del Tesoro a 10 años en promedio, con también bonos respaldados por hipotecas. Pero yo creo que aquí, a diferencia de lo que está pasando en el 2008, es una mala administración de riesgos. Definitivamente es un efecto que ahora se está volviendo un poquito contagio, pero es un caso idiosincrático completamente en el manejo prudencial de los riesgos que hizo este banco, y lo podemos analizar desde dos perspectivas, que viene siendo, bueno, analicémoslo desde el lado del pasivo, que es la estructura de fondeo, y luego lo podemos analizar por el lado pasivo, ¿sí? En el momento que empezaron a acumular más depósitos, nos damos cuenta de que el banco tiene una estructura de fondeo muy inestable, porque estos depósitos son principalmente a empresas que tienen mucha dependencia de esto a la hora de poder emplearlo en capital de trabajo y expansión de proyectos, y únicamente dependía del fondeo, es decir, no tenía una línea de créditos adicional donde pudiera estabilizar esto. Y hay que tomar en cuenta también que el fondeo estaba muy concentrado, a diferencia de un banco tradicional, donde, por ejemplo, tenemos más atomización de depositantes. Hay un seguro que cubre los depósitos en Estados Unidos hasta $250,000, que se le conoce como el FDIC, y este banco se dio cuenta de que el 97% de los depositantes no contaban con ese respaldo, porque todas las empresas tenían más de $250,000, ¿sí? Entonces había una base muy concentrada en sus depósitos, y luego, a la hora de ver de que no tenían una línea de créditos que podía de pronto calzar esas necesidades a la hora de hablar ahora del activo, pues tenía ahora ese riesgo principal. Ahora nos vamos al lado del activo, y bueno, ¿qué estaban haciendo con el dinero? ¿Sí? Ese dinero que empezó a inyectarse en el banco, lo empezaron a utilizar para comprar bonos de largo plazo y principalmente hipotecas, que son estos MBS, son activos respaldados por hipotecas. Pero el tema está en que la inflación se hizo presente a principios del año pasado debido al conflicto geopolítico de Rusia y Ucrania, las disrupciones en cadena de suministros y la impresión de oferta monetaria sin precedentes que hizo la Reserva Federal. Bueno, esto hizo de que los bancos centrales, principalmente la Fed, empezara a subir tasas con una velocidad que nunca se había visto históricamente, ni siquiera en el año de los 80, donde se tuvo inflación muy alta, las tasas pues empezaron a subir ese ritmo. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando las tasas de interés del mercado suben, los bonos que tienen los bancos caen. Y es un efecto contrario. Si la tasa sube, el bono baja, ¿ok? Y esto empieza a causar pérdidas no realizadas en relación a los bancos. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito a la contabilidad,
donde los bancos se pueden poner muy creativos y dicen lo siguiente: bueno, un bono en realidad no es riesgoso, ¿sí? El único riesgo que tienen los bonos es de que el emisor entre en default, que en este caso es Estados Unidos, y eso es prácticamente improbable, y las hipotecas tenían básicamente un respaldo hipotecario, un colateral, por lo cual el riesgo no estaba del lado crediticio. Al contrario, lo que hicieron los bancos en Estados Unidos o a nivel mundial fue, bueno, vamos a clasificar. Si los bonos van a largo plazo, les vamos a abrir una cuenta que se le conoce como títulos al vencimiento. En el momento que las tasas de interés suben y bajan, todos los bonos sufren pérdidas o ganancias, pero no se van a reflejar en el estado de pérdidas y ganancias de un banco, ¿sí? Sino más bien los vamos a amortizar a costo y se van a mantener a vencimiento. Por otro lado, hay una pequeña parte de bonos que sí es a corto plazo, donde sí se les exige a los bancos tener una provisión de capital para pérdidas no realizadas. ¿Qué es pérdida no realizada? Es la pérdida que incurren esos bonos, pero todavía no se materializa porque no hay necesidad. ¿Qué pasó entonces? Bueno, el banco, a la hora de ver de que las tasas de interés subían de una manera muy rápida, empezó a presionar la solvencia financiera, porque los depositantes empezaron a retirar el dinero. Sí, parece que hubo un rumor entre algunas empresas que estaban manejando muy malos riesgos, empezaron a retirar el dinero y ahora el regulador presionó para que el banco todos esos bonos los tuviera que sacar de balance. Y en el momento que los vende, ahí es donde toma las pérdidas realizadas, las materializa, y es donde básicamente excede la capitalización real del banco. Entonces no es un riesgo crediticio, sino más bien es una mala administración, porque hay inclusive hoy en día permutas financieras conocidas como swaps, donde los bancos ven que si hay exposición de tasa, tienen que cubrir esa exposición. Claro, obviamente como todo seguro tiene costo, ¿sí? Pues los bancos como Silicon Valley no quisieron entrar a este tipo de permutas, y fue lo que básicamente empezó a presionar la solvencia del banco. Y adicionalmente, ya para terminar, el banco trató de hacer una nueva emisión de acciones, es decir, dilución con emisiones comunes y preferentes, y ahí fue cuando los reguladores lo intervinieron y básicamente se vino abajo. Entonces ahora tenemos un efecto contagio, porque los demás bancos ya viven la misma situación, y es en realidad el miedo de los depositantes que es el que estamos realmente experimentando. Excelente. José Cont, Mauricio Álvarez. Bueno, la verdad es que completamente clara la explicación que nos da Iván, y digamos desde algo que también no se ha visto y que el banco no logró prever fue ese efecto de pánico que se generó a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se creó el marco regulatorio para definir si un banco está en riesgo o cumple o no los requerimientos del regulador, estamos hablando del 2010, que fue la última actualización que tuvieron este marco que se llama Basilea III, donde se definió. 2010, menos de la mitad de las personas teníamos acceso a internet, casi nadie usaba un smartphone, las redes sociales no tenían el poder que tienen hoy. Y para poner en contexto, en la crisis de 2008, cuando el Washington Mutual Bank, este banco quiebra, fueron 9 días en los que se retiraron 16,700 millones de dólares. ¿Qué le pasó al Silicon Valley Bank? En un solo día, el jueves 9 de la semana pasada, se retiraron 42,000 millones de dólares. 3 veces más del dinero que se retiró en el otro banco en un día. El caso anterior fueron 9 días. Entonces el marco está construido para que supuestamente en ese periodo de tiempo un banco pueda recapitalizarse, sin considerar el riesgo del contexto digital que hoy existe. Y lamentablemente, cuando Silicon Valley Bank anunció justamente esas pérdidas que se realizaron, esa nueva dilución de acciones, no se percató que en la mañana de ese día un banco había anunciado una quiebra. Entonces los algoritmos de redes sociales, hay que recordar que nacieron como algoritmos funcionando en un grafo social, es decir, me salía lo que mis amigos posteaban en Facebook, en Twitter, Instagram, etc. Eso cambió.
hace 2 o 3 años ya la mayoría de algoritmos de redes sociales son en función del interés. No me muestra lo que mis amigos publican, me muestra de los temas que me interesan y que yo hablo. Entonces, quienes pusieron una mención en Twitter, digamos, está pasando algo con el Silicon Valley Bank, inmediatamente les empezaron a salir miles de tweets de que el banco, no diciendo de que había tenido una venta y de acciones para fortalecer sus posiciones de liquidez, sino diciendo que el banco estaba en riesgo, y eso generó un efecto que el jueves, digamos, ya era, ya el daño estaba completamente hecho. Pero hay que tomar algo en cuenta también, José, fue el hecho de que el mismo CEO estaba vendiendo acciones desde hace semanas. Eso te deja mucho que pensar en la administración del banco también. O sea, el mismo CEO empieza a retirar su capital. ¿Qué mensaje le está dando ahora a todos sus depositantes? Principalmente creo que en esto figuraba Circle, que ahí es donde tuvo una disparidad en lo que era el stablecoin. Roku también tuvo una suspensión de nóminas gracias al tema de Silicon Valley Bank, y algunas otras empresas también. Entonces, afortunadamente, el día de hoy, creo que fue una medida que, si bien hay que aplaudir, va a tener consecuencias en la economía también, porque estamos premiando ahora el riesgo moral, que es, no pasa nada, los bancos están teniendo una gestión de riesgos cada vez más imprudente, pero no pasa nada porque el regulador va a salvar al banco. Claro, los depositantes son los que iban a pagar los platos rotos, y seguramente los contribuyentes, como es el caso del 2008, pero en este caso se creó un programa especial por parte de la Fed, la secretaria del Tesoro y el señor del seguro, donde va a haber un poco de impresión de dinero, pero deja mucho ahora la postura de qué es lo que realmente estamos premiando, es simplemente la mala gestión de los bancos. Pero en eso estoy de acuerdo también, que un tweet puede ser algo muy especulativo también. Ya estamos en esa era digital donde esas corridas bancarias pueden correr básicamente, pero el banco sí tenía problemas desde la gestión interna, básicamente. Muy bien, mira, Mauricio. Muy de acuerdo con Iván. Desde mi perspectiva, hace creo que un par de días, yo venía volando cuando esto estaba pasando. Entonces, cuando aterricé, empecé a ver las noticias del tema, y de lo que empecé a leer y a documentarme inmediatamente, también concluí, de hecho muy, muy cercano a lo que Iván decía, un tema de gestión de riesgo. Creo que empezaba internamente creo que sí había un poquito en el tema de la cartera, de cómo estaba compuesta, la concentración que tenía, que también no estaba, que precisamente por esa parte tan concentrada en la parte de las inversiones, no tenía esa diversificación que le podría haber ayudado con el tema de los bonos. Entonces, lo vi en un momento, la verdad que no me sentí tan alarmado en un inicio, pensando que era algo muy, muy operativo en el tema que estamos hablando de riesgos. Es decir, que es una responsabilidad del banco, ¿verdad? Pues habían algunos temas ahí donde atacaba el tema de la inflación, el tema de las subidas de tasa, que sí tienen que ver, pero tiene que ver también, es más importante la gestión interna que el banco está haciendo. ¿Qué me preocupa ahorita en el corto plazo? Es precisamente el contagio, porque los bancos en Estados Unidos no son solo banca tradicional como la que conocemos nosotros acá, sobre todo en la región, sino ellos hacen mucha plata de sus carteras de inversión, y a veces se invierten entre ellos. Entonces, ¿cuánto dinero hay en riesgo de otros bancos por tener ya sea depósitos o acciones del banco, de este banco o del otro banco que cayó? Creo que fue el día de ayer que oí el anuncio, ¿verdad? Ayer en la noche del otro. Entonces, creo que tiene relación con los mismos tipos de inversión. Entonces, eso creo que puede generar algún tema de pánico. Y sí, un poco también preocupado, porque sí he sentido muy relajada a la Fed, en el sentido de así como es precisamente el tipo de gobierno que tiene Estados Unidos ahorita, ¿verdad? Muy de expansión y de gasto, por decirlo de alguna manera muy elegante. Entonces, están así como: no se preocupen, vamos a imprimir dinero y vamos a
vamos a salvar el asunto. Pero eso también deja mucho en qué pensar porque todos los otros banqueros también están viendo. Pueden caer en la tentación de empezar a jugar más y empezar a tratar de expandir más esa línea de riesgo que normalmente hemos venido manejando los últimos años. Fíjate lo interesante que mencionaste ahí, el hecho de que ahora la Reserva Federal está ahora empezando a sacar este programa especial de 25 mil millones, pero si ellos ya sabían que iban a salvar al banco, o sea, en todo caso, lo hubieran hecho desde el principio antes de parar las operaciones y crear una desestabilidad en todo el sistema financiero que causó este contagio. Así es. Entonces, eso es lo irónico porque ellos pudieron haber intervenido desde antes. Decirle los depositantes no van a pagar los platos rotos. Es una mala gestión de riesgo. Es algo muy diferente a lo del 2008, donde sí fue riesgo crediticio. Aquí fue una mala gestión en tener colocada, como bien mencionas, toda tu cartera en bonos de largo plazo súper expuesto, ¿verdad? Sí. Sin cubrirte a esa subida que está siendo básicamente paulatina. Entonces, creo que el regulador también pudo haber evitado un poquito de lo que estamos ahora especulando, porque ahora la pregunta es ¿hasta dónde se va a dirigir esta ola que está ya corriendo en no solo el mercado financiero, sino en todas las bolsas? Y esa es la siguiente pregunta, Iván, era ¿qué implicaciones tendremos para nuestra Guatemala? Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala nosotros no tenemos una exposición tan alta a la tasa como los bancos americanos. Aquí la tasa líder creo que está en un rango de 4.5 y considero de que en términos de gestión de riesgos, y igual al mismo tiempo cuando vino el acuerdo de Basilea III, pues las inversiones de riesgo se tienen que computar en capital, ¿sí? Entonces, aquí creo que la banca está mucho más sólida en ese aspecto, ¿sí? Tenemos un mix mucho más balanceado. Ningún banco en Guatemala tiene un 78% de sus depósitos calzados a inversiones de largo plazo de 10 años, al contrario, ¿sí? Todas están en disponible. Y puede que una parte del activo esté en largo plazo, en hipoteca, en cédulas hipotecarias, bonos del Ministerio de Finanzas, pero el calce está mucho mejor que en Estados Unidos, donde sí se toman mayores riesgos en estos aspectos. Entonces creo que en la banca guatemalteca no debería de trasladarse, ¿sí? A menos de que los depositantes entren realmente en un pánico, pero no deberían. O sea, realmente aquí estamos hablando de una banca bastante sólida, supervisada por la Superintendencia de Bancos. Dos preguntas. ¿Tiene esto un efecto en Bitcoin? De cierta manera, sí. A corto plazo, hay que entender de que esto salpica a todos los mercados financieros, a todos los activos. En el momento que intervinieron a este banco, a Silicon Valley Bank, y el tema también de Silvergate, una de las principales empresas que tenía fondeo ahí era Circle, que es una de las empresas que tiene stablecoins y utiliza un algoritmo un poquito complejo para darle paridad. En el momento que entraron en esa suspensión, Bitcoin fue afectado, al igual que todas las criptomonedas. Pero ahora que ya vinieron los reguladores al rescate, Bitcoin hoy salta a una cifra récord en un solo día por dos razones. Una, porque el CEO de Binance vendió todos los stablecoins que tenía y los está convirtiendo ahora a Bitcoin y a Ethereum. Y sobre todo, esto deja mucho que pensar en la ideología de que Bitcoin es una forma descentralizada de poder ser controlador y dueño de tu dinero. Y eso deja mal parado también a las organizaciones tradicionales centralizadas que sí tienen riesgos inherentes a su propia operación. Entonces, eso le está dando un poquito de validez al concepto ideológico de Bitcoin, que creo que en el largo plazo de darse una crisis financiera podría ser un activo donde veamos traslados de flujos de capital, definitivamente. Y la otra pregunta era, ¿invertir en startups o en aquellas empresas que de alguna manera
¿Las startups adolecen de flujo o tratar de buscar inversiones en empresas que tienen más flujo? Yo creo que ahí me la pusiste más difícil, ¿verdad? Sí. Porque aquí van a haber opiniones divididas. Todo va a depender bastante del apetito de riesgo del inversionista. Muy bien. Definitivamente hay personas que ahorita pueden enfocarse en startups que están siendo muy resilientes a este entorno económico de subida de interés, donde aquí se están viendo cuáles son las startups que están bien armadas, están hechas y derechas, y si aguantan esta resiliencia están preparadas para todo, pero también para todos aquellos inversionistas que tienen un perfil de riesgo mucho más conservador, hace demasiado sentido ir a buscar compañías con altos flujos de cash flow, con valoraciones ahora mucho más atractivas del que estaba. Entonces va a depender bastante, pero el riesgo es mucho más alto estar invirtiendo hoy por hoy en startups. Excelente. José Cont y Mauricio, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿algún comentario? Sí, hoy de hecho, digamos, en sí el banco no fue rescatado, el banco cerró y lo que se rescató, por así decirlo, pues fueron todos los depósitos de los usuarios. En teoría, lo que ha circulado es que no hubo una impresión de dinero, pero realmente al final, conforme pase el tiempo, vamos a terminar de entender este caso. Lo cierto es que con todos estos temas, quizá lo que tenemos que entender es que una manera en que podemos mitigar estos riesgos indistintamente de nuestro apetito de inversión es la diversificación. Pero no solo hablando, digamos, de un tema de diversificación de activos, que es lo tradicional, digamos, acciones, real estate, etcétera, startups, no, sino también la diversificación de la infraestructura, porque uno de los grandes problemas que tuvieron muchas startups es que no tenían cuentas bancarias a dónde enviar su dinero. Entonces, de emergencia era un estrés así increíble abriendo cuentas bancarias para trasladar el dinero que tenían. Y pues por más que fuera un sistema financiero muy avanzado, mucha gente no tuvo la capacidad de abrir esas cuentas y pues pasó un fin de semana sumamente, digamos que tenso por el miedo a que iban a perder todo su dinero. Entonces una recomendación ahí muy importante es invirtamos, tengamos nuestros ahorros, pero también tengamos pues por lo menos un par de cuentas. Tal vez es un poco más costoso a veces por los costos que hay de tener esas cuentas, pero eso nos va a poder permitir también estar más tranquilos. Excelente. Mauricio, me gustaría un poquito el punto que hablabas. Yo sí leí precisamente un par de casos donde la gente ya tenía el dinero disponible y no tenían a dónde pasarlo, ¿verdad? Entonces vale la pena tener algunas cuentas auxiliares, voy a llamarle, que nos puedan servir para usos mínimos ahora, pero que nos puedan ayudar en este tipo de emergencias y de temas. Porque no podían abrir las cuentas solo así en el momento que ellos necesitaban. Por otro lado, solo recalcar que para los que han estado preguntando, yo vi muchas preguntas sobre cómo está Guatemala y cómo le va a afectar. Realmente todavía, aún hasta ahora, de lo que conocemos, digamos que es una crisis muy focalizada en ese tipo de bancos, en ese segmento de la industria financiera. Guatemala tiene, digamos, como bien lo estaba explicando Iván, es un modelo aún muy tradicional, ¿sí? Donde el dinero se hace de lo que captamos y de lo que prestamos. Ese es el 80% del negocio de los bancos en Guatemala. Entonces, las carteras son bastante saludables y las medimos por los índices de mora. Digamos que están bastante supervisadas por el ente regulador. Entonces, y las reservas también, la ley también son muy estrictos en que tienen que tener sus reservas de capital también al día y según los índices que indica los acuerdos de Basilea y las leyes de Guatemala, que son, o sea, cumplen los ¿cómo se llaman? Los estándares internacionales. Entonces, en Guatemala esto no llega a afectarnos aún, pareciera que no va a hacerlo y podemos estar tranquilos que el sistema guatemalteco sigue caminando, sigue sólido y moviéndose, pues sufriendo las consecuencias también de la inflación y un poco la subida de la tasa, pero aún lo ha manejado bastante bien el sistema. No ha hecho, aunque algunos bancos ya tomaron la decisión de subir tasas, sobre todo en los temas empresariales,
todavía los bancos lo han manejado de una manera bastante, me atrevería a decir yo sé que como cliente no conservadora, pero sí los aumentos han sido leves comparados con los que sí se dieron en Estados Unidos, que allá en Estados Unidos es mucho más, es mejor sacar el dinero del banco y meterlo al gobierno. Pero bueno, ese es otro tema, es otro tema. Iván Higueros, gracias por estar con nosotros. Zonatrading.co, aquí lo hemos recomendado a varios oyentes que nos escriben, quiero aprender a cómo invertir y cómo hacer trading también. Entonces, contanos un poquito acerca de lo que haces también en Zona Trading. Sí, bueno, gracias también por la mención. Nosotros lo que nos dedicamos es a tener una metodología para poder invertir en diferentes mercados, principalmente el mercado de acciones americanos, entre otros. Tenemos una metodología bastante robusta, ya que lo que hacemos es analizar primero la economía, porque esto mueve todo. O sea, realmente analizamos las decisiones de los bancos centrales, las variables macroeconómicas. Analizamos los sectores que pueden ser muy atractivos ahorita para poder invertir, cuáles son defensivos, cuáles son sensitivos. Analizamos la calidad de las empresas, los ratios y sobre todo una metodología bastante completa para poder tener también estrategias de análisis técnico y no tener solamente el dinero en reservas de liquidez, sino también ponerlo a trabajar, tener desarrollo, crecimiento, cultura bursátil. Y también internacionalizarnos un poquito con los productos que tienen muy buena relación retorno-riesgo. Entonces somos una academia también, tenemos alianzas con universidades, tenemos un departamento de análisis que le da cobertura principalmente a todas las variables, a los mercados, a Bitcoin, a los commodities. Y también nos dedicamos a asesorar clientes para poder armar portafolios de inversión hechos a la medida. Entonces estamos en el mundo bursátil y justamente nos pueden encontrar en redes sociales como Zona Trading, igual en Facebook, página web zonatrading.co y WhatsApp 3595-3904. Excelente, muchísimas gracias Iván, gracias por participar con nosotros. Te dejamos y vamos a decirle a nuestra audiencia que no se despeguen para poder escucharnos en el siguiente segmento. Muchas gracias. Presentamos la nueva agua purificada Eternity. Su inventor nos garantiza que todo el que beba de ella no tendrá sed jamás. Querían apedrearme por mis errores, pero él tuvo misericordia de mí. Me dijo que tampoco me juzgaba. En sus palabras pude conocer el perdón y tuve una nueva oportunidad. Bebe Eternity, el agua que quita la sed y encuentra el descanso que tu alma necesita. Haz hoy tu pedido visitando nuestro sitio Juan 316. Síguenos en Facebook e Instagram. Ilumina FM. Únete a nuestra comunidad en TikTok. Encuéntranos como Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? En Tendencias comentamos acerca del libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Cambios pequeños, resultados extraordinarios. Y bienvenido a Tendencias. Antes de hablar de nuestro libro Tendencia, un par de preguntas. La primera pregunta, ¿podríamos vernos explicar cómo es eso de que se necesitaba una cuenta de banco y que no tenían otra cuenta de banco? Por increíble que parezca, Mauricio. Así es. Estas personas, ya estábamos discutiendo aquí el por qué, pero el hecho era que estas personas solo tenían cuentas en ese banco. En ese banco, no tenían en el Entonces, GIT, en el no era así que tenías una cuenta de ahorro por acá, otra cuenta de ahorro por acá o una cuenta de cheques por allá. No, ellos todas sus cuentas de depósitos las tenían en ese banco. Solo en ese banco. Entonces, cuando ellos escuchan los rumores, los llaman y dicen, mira, saca el dinero de allá. ¿Y a dónde lo saco? Porque ellos tenían que hacerlo por transferencia. No es que les iban a dar un cheque, no es que ibas por tu cheque. No tenían a dónde transferir el dinero. Qué estrés, ¿verdad? Sí, no, y algo muy importante es, justamente esa pregunta es muy válida. ¿Por qué dicen, pero cómo así que esas empresas no tenían otra cuenta? Hay dos factores.
Silicon Valley Bank es un banco que se especializó en startups y se especializó en fondos de capital de riesgo. Entonces muchas veces una startup, como parte del acuerdo de recibir capital, era a través de este banco. ¿Por qué? Porque estos mismos fondos eran, digamos que también inversores del banco como tal, o el banco como inversor de algunos de estos fondos. Entonces tenían mucho ese tipo de relaciones que exigían que las cuentas fueran en el banco. Y dos, Silicon Valley Bank estaba atendiendo a casi el 50% de startups tecnológicas y de salud de Estados Unidos y a más de 6,000 fondos de capital de riesgo globales. Muchos que invierten en emprendedores de Latinoamérica, de México, Centroamérica, Sudamérica, Brasil, Europa, Asia. Entonces, ¿qué pasa? Que los emprendedores latinos, los que nos ha tocado ir a Estados Unidos a abrir cuentas, es muy difícil que un banco le quiera abrir a uno una empresa. Le exigen a uno tener un Social Security Number, etcétera. En cambio, Silicon Valley Bank únicamente exigía tener un AIM, que es, digamos, como un número de referencia para tener empleados, y tener una LLC o una C Corporation. Entonces eran como requisitos muy, muy fáciles, por así decirlo, para una empresa. Entonces eso les generó tener una alta concentración de emprendedores de todo el mundo, que pues no es que no quisieran tener una cuenta en otro banco, simplemente los otros bancos no les daban cuenta. Así es, eso es una buena razón. Y hay que tomar en cuenta también, para que todos conozcan un poco de la historia, es que era un banco de 40 años. Ajá. Un poco más de 40. Entonces, no es un banco que yo miraba así como, es un banquito y ahí tengo mis cuentas, porque solo ellos me lo dieron, es cierto, solo ellos me daban esos servicios. Pero también había que visualizar el banco número 16 por activos en Estados Unidos, de más de 40 años, un poco más de 40 años. Entonces era un bancote, pues, en el que yo también tenía cierta confianza por su solidez y por el desempeño que había tenido, sobre todo los últimos años. Entonces sí agarró un poquito a la gente desprevenida. De hecho, 5 días antes había salido como uno de los top 5 mejores bancos de Estados Unidos en portada de Forbes. Así es. Y solo quiero hacer mención de lo que mencionaba Mauricio, y es que la banca guatemalteca está muy sólida, absolutamente sólida. Así es. Y es el tipo de las preguntas que estábamos recibiendo. Y tal vez es solo recalcar, el negocio es bien diferente. O sea, nuestro negocio es bien tradicional. Nosotros aquí todavía vivimos de prestar dinero, digamos. No ven a los bancos tomando posiciones, por ejemplo, de criptos, o desafortunadamente no hay tampoco un banco que se haya animado o atrevido a prestarle a startups que a tomar un poco más de riesgo y ayudar a estos jóvenes. Aquí hablamos mucho de apoyar a los emprendedores y las micros, las pymes, pero no todavía, digamos, estamos en pañales comparado con los niveles de riesgo que estos bancos en Estados Unidos toman. O sea, sí es así. Entonces, en ese sentido, pues sí, todavía somos una banca muy estable por lo tradicional que manejamos el negocio. Y solo una pregunta antes de entrar al libro Tendencia. ¿Afectará a los exportadores? Nos preguntaba aquí a un mensaje de WhatsApp. ¿Qué piensan ustedes? Exportadores. Yo, personalmente, si hablamos a nivel de exportadores de Guatemala, diría que no, porque de nuevo hay que entender que porque de hecho esta crisis se hizo más famosa que el Silvergate, que otros bancos, simplemente porque sus clientes eran fondos de capital de riesgo y emprendedores de startups. Pero este es un mercado, digamos, que está muy emergente a nivel de Guatemala, Centroamérica. Entonces la exposición hacia nuestra región realmente es muy, muy baja. De hecho, Bloomberg la semana pasada, el viernes, justamente hablando de este tema, cuando se le consultaba a muchos fondos de capital e inversores en México, también el consenso era que no iba a haber una exposición, no iba a haber algo que afectara en el tema, digamos, de divisas, de cambio, digamos, de financiación, porque este banco pues estaba súper conectado con el ecosistema de Estados Unidos para un nicho muy particular, que es el de capital de riesgo, que es una industria que en Latinoamérica, para que tengamos un contexto, esa industria, si mucho, representa el 1% del total del PIB de nuestra región, mientras que para Estados Unidos ya es del 5%, y para Israel, por ejemplo, que es un país donde el capital de riesgo sí está muy desarrollado, es de un 10% del PIB. Así es. Mira, los exportadores
Esto creo que no les afecta, mucho, solo a ellos sí les afecta la subida de tasas de interés que está haciendo la Fed. Ahí es otro tema. Ahí sí se van a ver afectados por las subidas que vienen en las líneas de crédito y el tipo de cosas, el tipo de productos que utilizan los exportadores en el tema de divisas. Así es. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Solo recordándoles, sí, nos gustó muchísimo ese tema. Solo recordándoles que estamos en una promoción y si usted quiere asistir al desayuno mensual de negocios del día miércoles a las 6 de la mañana, escríbanos un mensaje si quiere participar en un sorteo. ¿Cómo estoy haciendo el sorteo? Bueno, aquí si nos mira a través de YouTube, a través de Facebook, le voy a enseñar la pantalla. Es un programa que meto ahí una rueda, se llama World se llama, y entonces pongo el nombre de Juan Pablo Vázquez, Fabiola Belloso, Silvia Soyos, Jaime Fajardo, Sara Mejía, Enrique Cabal, Justo Chico, Marlon Tojín, Henry Álvarez, Gustavo Morales. Y si usted quiere participar, escríbanos. Sí, puedo a las 6 de la mañana con su nombre y entonces lo metemos ahí y al terminar el programa hacemos ahí el sorteo en esta vía digital, ¿verdad? Que nos dice quiénes serían los ganadores. Pero si no, también invitamos a participar comprando el valor de desayuno, que son 65 quetzales en entradas.vidareal.tv. Nos cambiamos de tema. Rodolfo Pérez Vázquez, gracias por estar con nosotros, Rodolfo. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. De verdad que dan ganas de estar ahí con ustedes, con tremendos expositores. Bueno, quizá no me hubiera notado, pues, pero que se ve alegre ahí en la cabina. Felicidades ahí a Mauricio por su quinto major. A uno, doctor, a uno de los 6. Felicidades. Muchas gracias. A uno de las, digamos que de cumplir el circuito de las 6 majors se llama, ¿verdad? Y es una meta que muchos corredores, bueno, cuando uno entra como en este tema, es una meta muy, muy común que uno quiere lograr, que es correr las 6 grandes, se llaman las 6 maratones. ¿Cuáles son las 6? Grandes? Contanos. Que son, empieza por, bueno, está Chicago, está Berlín, está Nueva York, está Londres, está Tokio y está Boston. ¿Cuál te falta? A mí me falta Boston. Mira, lo interesante creo que porque uno persigue es cuando terminas esas, hay toda una ceremonia, te entregan una medalla. O sea, uno cada vez que termina una carrera, una maratón, le dan a uno su medalla de la carrera. Pero cuando uno termina, te dan una medallota grandota que tiene las 6 medallas de las ciudades, ¿verdad? Y te nombran un corredor de 6 estrellas. Y cada maratón representa una estrella. Entonces, por ejemplo, hoy sí tuve el gusto de recibir un mensaje de la Asociación de Maratones Mundiales y me dice: felicitaciones, ya tienes 5. Tienes 5. Sigue luchando por esa que falta. Y no te desanimes. Y ahí estaba todo el mensaje para... Llevas 5, lo tenemos registrado. O sea, lo que me están diciendo es: te tenemos registrado, estás bien, o sea, te tenemos ahí listo y sigue luchando para alcanzar esas 6. ¿Cuándo vas a hacer Boston? Pues si Dios me lo permite, voy a participar. Hay un sorteo con algunas posibilidades para el otro año. Pero si no es posible, la expectativa es poderla terminar en el 2024. Okay. Digamos, si fuera por ti, digamos que Boston tiene una característica, es que tiene unos tiempos de clasificación muy bajos, digamos bajos de que cada vez tiene que ir uno muy rápido, entonces es menos tiempo el que uno tiene que hacer. Uh-huh. Entonces yo todavía me faltan algunos entrenamientos fuertes. Mira, para Boston, de acuerdo a un análisis que hice de mis números, más o menos me faltan unos 17 minutos. Santos. Que es bastante. Es un montón. Bastantito para 42 kilómetros. Sí. Entonces, pero creo que es lograble, de acuerdo a ese análisis. Hoy estuve así como, esta semana que pasó estuve analizando los datos, neteando aquí este error lo puedo quitar, esto lo puedo mejorar, aquí esto, otro. Y bueno, entonces ahí dije, bueno, sí, realmente son de puro entreno, de fuerza y todo lo que conlleva esto. Son 17 minutos reales, de acuerdo a algunos errores que pude medir de la carrera. Okay. Entonces, pues entusiasmado de que es posible, de que puede ser posible. Si no para el otro año, podría ser para el 2024. Le metiste un algoritmo de inteligencia artificial para llegar, ¿verdad? Ya te imaginas, ¿verdad? Todo ese análisis y habría las aplicaciones te dejan ver casi que segundo por segundo cómo va tu desempeño, cómo va tu corazón, cómo vas dando los pasos, incluso qué tan estable ibas. Oh, mira, es una maravilla. A ver, un poquito como lo que habla el libro sobre el tracking, ¿verdad? El tracking, sí.
Y fíjate que entonces pude analizar algunas paradas, algunas veces necesitas tomarte algún aminoácido para recuperarte y mantener el nivel. Entonces todo eso, por ejemplo, fallé, no me abría la bolsa, entonces ahí perdí varios valiosos segundos. Luego un poquito la estrategia por la cantidad de gente, tuve que correr por los extremos, eso hacía que corriera más distancia. Entonces todo eso lo puedo ver en la aplicación, cómo me fue sucediendo y en qué partes. Claro. Entonces eso, bueno, dije, bueno, si corto esto, quito esto es lo que necesitaría mejorar. Qué interesante. Mira que es inspirador, Mauricio. Felicitaciones. Muchas gracias, Agner. Lo que se puede hacer a los 24 años. La meta cuando uno está pato. Muy bien. La meta es común en corredores, pero no es común que todos la logren. ¿Va? Sí, o sea, bueno, Mauricio es humilde al decirlo, pero no es común que todos la logren. ¿Va? Sí, fíjate que es un honor porque no hay mucha gente en el mundo que lo logra. Y en Guatemala tal vez ahorita en Tokio creo que de los que íbamos lo lograron, déjame recordar, creo que fueron 2 o 3 personas. Pero mira, el logro, bueno, aparte es que en todas las expos se llaman las ferias donde te entregan tu número, hay unos murales y ahí está el nombre de todas las personas que lo han logrado. Wow. Entonces estas personas tienen el privilegio de que su nombre está en ese mural como de las personas que han logrado esa meta. Ahí van a añadir. Ahí van a añadir su nombre. Espero, eso es. ¿Y ponen la bandera de Guatemala? No, solo dicen el nombre. Dice, bueno, de estos países, aquí está esta lista. De estos países, aquí va. Y hay un mapa mundi, ¿verdad? Hay un mapa mundi. Y sí, ponen, digamos, el número. Digamos, Guatemala está ahí con un 29 o 30, creo que alcanzamos ahorita. Y luego, entonces yo esperaría estar ahí antes de que pasemos de los 35, 40, ojalá. Ojalá en los siguientes días. Muy bien, mi querido Mauricio. Bueno, vamos a comentar algo del libro porque si no nos van a regañar acá de que no hemos comentado nada. Sí. Capítulo 14 del libro Hábitos Atómicos. Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos. Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos. Y el capítulo comienza con la historia de un famoso escritor, Víctor Hugo, que para escribir El jorobado de Nuestra Señora de París le pusieron una fecha de entrega y él no se ponía las pilas, procrastinaba y al final le dan un ultimátum, le dejan 6 meses para poder entregar la obra. Sin embargo, él para forzarse lo que hizo fue darle toda su ropa a alguien para que se la guardara y se quedó solamente con su sábana y básicamente no podía salir, no tenía ropa y se vio obligado a escribir hasta que terminó El jorobado de Nuestra Señora de París el 14 de enero de 1831. Y lo que dice es, algunas veces tenemos que forzarnos, ¿verdad? Forzarnos, y eso se le llama un mecanismo de compromiso. ¿Qué fue lo que más te gustó, Rodolfo, de este capítulo 14? Precisamente esa parte del dispositivo de compromiso, commitment device, muchas veces porque quien no sabe y conoce de esa obra, ¿no? El jorobado de Notre Dame, pero tuvo un año y no lo hizo, y hasta que tuvo que forzarse a buscar alternativas. Y creo que cuando uno realmente se propone algo pues van a haber momentos en que uno pues no lo logre, ¿no? Entonces es importante como identificar esos dispositivos de compromiso que nos fuercen de alguna manera a lograr ese hábito, ¿no? Ese objetivo y ese hábito, ¿verdad? Entonces es como que darle la vuelta, él dice, ¿verdad? A la ley al tercer principio que él dice, hazlo atractivo. Entonces, esto es como que habla de cómo evitar, es al revés, hacerlo no atractivo, ¿verdad? Poner elementos de fricción que le cueste a uno ese mal hábito que tiene, porque lo que él no tenía era lo que él hacía era postergar. Víctor Hugo lo que hacía era postergar, y que iba a reuniones, que iba con los amigos, se distraía. Así Entonces, es. cuando él lo identificó, se dio cuenta de que tenía ese mal hábito, entonces se tuvo que enfocar en eliminar el mal hábito. Entonces, para eliminarlo, tuvo que poner dispositivos de compromiso que lo forzaran. Y en algún momento dice que estaba hasta como malhumorado, pues incómodo, porque no podía cambiarse, no podía salir, no podía hacer lo que a él, digamos, de alguna manera le gustaba, pero lo forzó y terminó 2 semanas antes. Entonces,
hay hábitos buenos, ¿verdad? Que nos fomentan el crecimiento, pero hay otros hábitos en los cuales tenemos que ser intencionales también en evitarlos y destruirlos y eliminar esas como vías cortas para alcanzar los malos hábitos y eliminarlos para que al menos nos pese hacerlo, ¿verdad? Eso me gustó, ¿verdad? Eliminar las aplicaciones de redes sociales, eliminar las aplicaciones de juegos en los teléfonos, cambiar la vajilla de platos grandes a platos más pequeños, sacar el televisor del cuarto, poner el cargador del teléfono fuera del cuarto, salir a pasear sin billetera para no gastar. Son mecanismos de compromiso. ¿Qué otra cosa te gustó? Mira, me gustó, bueno, primero la parte esta donde precisamente hace muy difícil el tema del mal hábito. El ejemplo que da es el del emprendedor de la caja registradora. Ah, sí, bueno. Y te das cuenta, ¿verdad? Cómo él implementa este proceso con el nuevo invento de la caja registradora. Él perdía mucha plata porque le robaban y precisamente evita con la caja registradora y cómo era, digamos, una guarda del dinero, evita que esos robos, que era algo muy común antes de que estuviera este invento. Y él incluso se dedica luego a trabajar en esto. Entonces, lo que me decía eso es que precisamente nos ayuda como a eliminar a veces las condiciones donde podemos ejercer ese mal hábito. Y a mí me pasaba, por ejemplo, sobre todo, sabes que yo padezco mucho que me gustan las chucherías. Pero antes de sabes que antes de correr quería irme como más saludable en el tema nutritivo. Y entonces buscamos en la casa no comprar durante un mes, el mes anterior a irme, no comprar chucherías. Y créeme, los fines de semana yo llegaba, porque acabamos de terminar el ayuno, entonces me quedaba un mes, ya podía comer de eso. Y yo me acuerdo que abría los gabinetes y no había nachos, ¿no? Yo decía, ¿qué hice? Decía, ¿por qué tomé esta decisión? Pero mira, el beneficio que vamos a hablar más adelante fue bueno. Me fui con un buen, digamos que con un buenos niveles nutricionales. Eso me ayudó y repercutió también en los resultados que estábamos hablando hace un rato. Entonces, me gusta eso, o sea, podemos, digamos, la ley per se habla de hacer un buen hábito, buscar la manera que sea fácil, pero también aplicarla del lado contrario, es buscar la forma de evitarlo y de que sea muy difícil cumplir con un mal hábito. Así es. Y nos vamos a pasar al capítulo 15. La regla cardinal del cambio de conducta. Lo que se recompensa se repite, lo que se castiga se evita. Y tal vez yo había dicho que me había gustado mucho uno de los capítulos anteriores, pero buenísimo, ¿verdad? Lo leí. Yo creo que este capítulo 15 fue el que más veces he leído. Y habla de que uno aprende lo que hará en el futuro dependiendo de si fue premiado o castigado en el pasado. Entonces uno debe de a ver, suena medio raro, pero es premiarse o castigarse. Contame, Rodolfo, ¿qué fue lo que más te gustó de este capítulo? Sí, la parte de la gratificación. De hecho, ellos hablan de una ciudad que se llamaba, creo que Karachi, ¿verdad? Donde costaba que se lavaran las manos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, habla, digamos, de que ellos empiezan regalando digamos, el agua, porque no tenían agua en el lugar, y también regalaban, creo que jabón. No recuerdo si jabón, pero sí, les empezaron a regalar elementos a esa comunidad. Y lo sorprendente es que la comunidad estaba consciente de que tenía que lavarse las manos, y como no lo hacían, había muchas enfermedades, consecuencias, etc. Entonces, ellos agarraron ese elemento, entonces le pusieron como cierto riqueza al proceso, y entonces después de 5 años cuenta el escritor de que ya no estaban regalando lo que regalaban antes, pero la gente ya se había acostumbrado por la gratificación que te daba estar saludable, estar limpio. De hecho, habla un poquito de que no era común antes masticar, goma de mascar, pero le pusieron como un sabor, y entonces empezaron a generar como que esa gratificación, y entonces la gente empezó a consumirlo más. Entonces también lo hicieron con la crema dental, ¿verdad? La gente tal vez no tenía la costumbre tanto de lavarse los dientes, pero cuando le pusieron esa gratificación, la gente empezó a disfrutar el proceso. De hecho, el autor cuenta de que su esposa dejó de usar una marca específica por el sabor que le dejaba después. Entonces hay como que
dentro del proceso de la generación de hábitos y de cambios de comportamiento, el poder generar espacios de gratificación, ¿verdad? Que lo hagan satisfactorio, va a hacer que uno empiece en automático empezar a buscar los elementos y ya no solamente así, me tengo que pasar el hilo dental, ¿verdad? Sino la gratificación, no solamente la limpieza, sino el sabor, la frescura, ¿verdad? Y entonces ya tener ese incentivo que te genera no solamente hacerlo, sino que ya en automático vas porque lo empiezas a disfrutar. Entonces, esa parte es interesantísima porque el poder disfrutar esa parte, obviamente al principio hay fricción, al principio cuesta, pero cuando uno le agrega ese componente de gratificación o de satisfacción, acelera mucho el que uno pueda abrazar el cambio de un comportamiento. Fíjate que es que cabal lo que decís es que te garantizas que el comportamiento se repita. Fíjate que cabal quería leer esto rapidito. Dice que en este tema precisamente que Rodolfo estaba explicando, dice que en el tema del comportamiento la regla es que normalmente cuando tenemos la recompensa repetimos el comportamiento y cuando hay castigo lo evitamos. Entonces en este capítulo habla un poco precisamente de cómo crear una gratificación que nos ayude a acelerar el hábito o cómo crear un castigo que nos ayude a evitarlo. Y fíjate que esto otro me gustó, dice que las primeras 3 leyes, las que hemos leído, de hacerlo obvio, de hacerlo atractivo y de hacerlo fácil, nos aseguran de hacer el hábito en el momento. Pero esta ley, que es la de hacerlo satisfactorio, nos garantiza que vamos a repetirlo y que vamos a volverlo a hacer. Un poco como lo que hablábamos el otro día sobre que nos gusta, que cuando anticipas la acción, ¿verdad? Y estás, alarán, ya me va a tocar, ya voy a hacer esto. Y un viaje, hablamos de los viajes, ¿verdad? Y cuando nos anticipamos lo estamos disfrutando desde ya. Un poco va por ahí de cuando es satisfactorio, nos garantiza que vamos a repetir ese comportamiento. Así es. Y premie entonces un buen hábito y trate de ponerse un castigo por el mal. Escucha esto, entonces una idea loca que la voy a hacer cápsula de cómo ahorrar, y entonces me propongo ahorrar, abro una cuenta de ahorro en un banco y le pongo de nombre Maratón de Boston, mi primera maratón. Y entonces cada vez que evito pasar por un café, entonces me traslado esos 25 quetzales a la cuenta de ahorro. Es cuando me abstengo de comprar esa oferta en Instagram, oferta entre comillas, o cuando me abstengo de ese tentempié, esa tostada con salsa y con guacamole y chile. Todos esos dineros los voy pasando. Eso genera un incentivo que después me gusta. Amigos, fíjate que solo déjame, te voy a quitar un minuto. Porque yo estaba pensando si era en el otro capítulo que hablaban de eso, pero es como generarse un programa de lealtad a uno mismo, porque lo que dicen para crear el hábito es que normalmente estamos diseñados para recibir la gratificación, nos gusta la gratificación inmediata, pero en el tema de hábitos la gratificación siempre viene retrasada. Entonces lo que dice es cree un programa, cree ciertas acciones donde usted ve esa gratificación y eso le va a ayudar a crear el hábito, generar el comportamiento y sostenerse en una buena práctica. Por ejemplo, lo que estabas hablando del ahorro. Sí, yo he conocido varios casos, algunos los he contado acá, donde la gente ha empezado así. Precisamente dicen, quiero hacer un viaje, y yo les decía, no hagas el viaje, ¿sabes qué? Y lo vas a sacar en bisacuotas. ¿Y cuánto es la bisacuota? Tanto va, ¿sabes qué? ¿Y a cuánto lo vas a sacar? A 12 meses. Ok, entonces, ¿sabes qué? Los próximos 12 meses mete esa cuota en la cuenta de ahorro, y dentro de un año te vas al contado. Un año se pasa rápido, y la gente lo ha hecho, y sabes que se van a otro lado donde se gastan la mitad de lo que ahorraron, ¿sí? Entonces es una buena práctica y todavía les queda. Y entonces porque ya tienen el hábito de ahorrar. Digamos que por ahí va la explicación del capítulo. Mi querido Rodolfo, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta conversación. No, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un abrazo a todos ahí en la audiencia. Gracias, José Con, por estar también con nosotros. Encantado de estar acá con ustedes nuevamente. Y mi querido Mau, bienvenido a Guatemala. Feliz de estar de regreso. Un abrazo a todos.
Excelente. Y yo quiero mencionar que mientras que estábamos hablando, hice aquí la promoción, se lo mandé por video a las personas que participaron con nosotros, apunté los nombres de todas las personas que participaron: Henry Álvarez, Gustavo Morales, Armando Belloso, Juan Pablo Vázquez, y los ganadores fueron, al poner la rueda, Henry Álvarez, Armando Belloso, Juan Pablo Vázquez y Jaime Fajardo. Ya les mandé el videito de evidencia a todos, los voy a postear también en Facebook, pero bienvenidos Henry Álvarez, Armando Belloso, Juan Pablo Vázquez y Jaime Fajardo a la actividad del día miércoles. Y a las demás personas les queremos invitar a que lo consideren: entradas.vidareal.tv, y ahí compren su entrada de 65 hectáreas para estar este próximo miércoles. Dios le bendiga grandemente, gracias por habernos acompañado y lo esperamos acá el próximo lunes. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de CAT Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Amor, ya llegaron mis papás. Voy, solo pongo la carne en el asador. Abres la puerta, por favor. Solo estoy terminando de inflar la piscina para el nene. Voy. ¡Qué buen ambiente hay aquí!